Cuando mi hermana menor me dio un colgante bendecido, inmediatamente lo colgué alrededor del cuello de una cerda preñada. En mi vida pasada, mi hermana y yo nos quedamos embarazadas al mismo tiempo, y ella compró un costoso colgante bendecido en tenencia para asegurarse de que mi bebé y yo estuviéramos sanos y salvos. Me conmovió, y usé el colgante todos los días. Meses después, mi hermana y yo nos pusimos de parto al mismo tiempo. Di a luz a un bebé que no sobrevivió, con graves anomalías, mientras que mi hermana dio a luz a un bebé varón sano y regordete. Mis suegros pensaron que yo había maldecido a mi hijo a muerte, y que también terminaría trayendo desgracias a su familia, así que me drogaron y me vendieron a tenencia. Me convirtieron en un espectáculo de fenómenos, y me exhibieron públicamente para todos los que venían a verme. Fue solo después de mi muerte que descubrí que todo había sido obra de mi hermana. Ella había sabido desde el principio que había algo mal con su bebé, razón por la cual me consiguió el colgante bendecido para intercambiar los destinos de nuestros bebés. Cuando volví a abrir los ojos, sonreí mientras miraba el vientre redondo de la cerda, Elisa. Fui a tenencia específicamente para conseguirte un colgante bendecido como protección. Vale varios cientos de miles de dólares, y compré 2, uno para cada una de nosotras. Me desperté sobresaltada al escuchar la voz familiar. Cuando mi hermana menor, Denise, puso el colgante en mi mano, me di cuenta de que había renacido. Inmediatamente me toqué el vientre y sentí un dolor agudo en el corazón. Al pensar en cuánto dolor había sufrido antes de mi muerte, quise hacer pedazos a Denise y a Simon. Sin embargo, tenía que reprimir mi odio y recordarme a mí misma que debía mantener la calma. Tenía que proteger a mi hijo en esta vida y asegurarme de que naciera a salvo. Cuando Denise vio que me quedaba en silencio, pensó que estaba tan conmovida que no podía decir nada. Trató de ponerme el colgante bendecido alrededor del cuello. Instintivamente aparté el colgante de su mano de un manotazo. Cuando Simon, que estaba sentado a mi lado, vio lo que hice, saltó de su asiento agitado. ¿Estás loca, Elisa? ¿Por qué eres tan grosera? Se inclinó para recoger el colgante mientras Denise se quedaba a un lado, luciendo tan molesta que estaba a punto de llorar. ¿No te gusta el colgante que te conseguí, Elisa? Es una muestra de mi aprecio por ti. Ese colgante te bendecirá a ti y a tu hijo con un parto seguro. Simon la consoló rápidamente. Elisa simplemente está demasiado feliz de recibir un regalo tan precioso, Denise. ¿Por qué no le iba a gustar? Aceptaré el colgante en su nombre. No te preocupes por eso. Me quedé callada mientras los observaba hacer su teatro. Qué broma ver a mi marido y a su cuñada interpretar una escena de improvisación frente a mí. Sonreí y me acerqué a ellos para tomar el colgante de manos de Simon. ¿Por qué no me iba a gustar algo que Denise me consiguió? Por favor, no te enojes conmigo, Denise. No aparté el colgante a propósito. Denise suspiró aliviada cuando vio que aceptaba el colgante. Rápidamente se acercó para ayudarme a ponerlo. Este colgante bendecido realmente funciona, Elise. No puedes quitártelo después de ponértelo. Simon, debes asegurarte de que Elisa recuerde llevarlo puesto todo el tiempo. Ella no puede quitárselo. Es la única manera de asegurar que madre y bebé estén sanos y salvos. Él aceptó rápidamente. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Simon. Y después de contestar la llamada, Denise y Simon intercambiaron una mirada. Luego él dijo: «Ustedes dos hermanas deberían ponerse al día. Necesito volver a la oficina para trabajar». A Denise le preocupaba que yo me quitara el colgante después de que Simon se fuera. No dejó de tomarme la mano y de seguirme a todas partes mientras me contaba todo tipo de historias para convencerme de lo efectivo que era el colgante para darnos protección a mí y a mi bebé antes de irse. Por la forma en que actuaba Denise, estaba convencida de que el colgante solo funcionaría si lo llevaba puesto todo el tiempo. Una vez que se fue, me quité el colgante de inmediato y comencé a usar un escáner para escanear cada centímetro de la casa, para asegurarme de que no hubiera vigilancia instalada para observarme. Solo después de hacer eso me sentí más segura. A continuación, saqué mi teléfono para compartir algunas fotos del colgante con mi secretaria y pedirle que me hiciera una réplica lo antes posible. Mi secretaria era muy eficiente. No tardó mucho en entregarme el paquete. Sonreí mientras miraba la réplica exacta del colgante. Ahora que había renacido en esta vida, mi misión principal era asegurar que mi hijo naciera fuerte y sano. Me dirigí al hospital de maternidad más caro y seguro de la ciudad para un chequeo de cuerpo completo. Finalmente dejé de preocuparme solo después de que el médico me dijo que el bebé en mi vientre estaba sano. Después de eso, me dirigí a la casa de mi abuela y le puse el colgante a la cerda preñada
que estaba criando mi abuela. Me fui a casa después de terminar. Mientras estaba en la carretera, Simon me llamó por teléfono. Tengo un viaje de negocios que durará unos días, Elisa. Cuídate mucho en casa y no te quites ese colgante que te dio Denise. Denise apareció de nuevo después de unos días. No dejaba de mirarme el cuello desde el momento en que entró por la puerta para confirmar que todavía llevaba el colgante alrededor de mi cuello. La vi suspirar de alivio cuando vio que todavía lo llevaba puesto. Denise colocó su teléfono en la mesa, sacó un folleto promocional de su bolso y me lo pasó. Me miró de manera burlona. Échale un vistazo a esto, Elisa. Es un lujoso centro de atención posparto que mi novio reservó para mí. Cuesta más de $200,000 por mes. Simon afirmó que se iba a un viaje de negocios, pero en realidad estaba llevando a Denise a hacer una reserva en el centro. Ese centro era el mejor y el más caro de la ciudad. Yo no podría soportar gastar tanto en mí misma, pero Simon estaba usando el dinero que yo había ahorrado para gastarlo en Denise. Mi rostro se ensombreció cuando tomé el folleto de Denise y fingí estar enojada. Estás a punto de ponerte de parto pronto. Sin embargo, como tu hermana, nunca he visto al padre del bebé. ¿Cuándo me dejarás conocerlo? Denise pareció tímida mientras iba al sofá y se sentaba, sirviéndose las frutas que había en la mesa. No te pongas ansiosa, Elisa. Lo conocerás una vez que nazca mi bebé. Fue entonces cuando el teléfono de Denise, que estaba en la mesa, sonó de repente. Eché un vistazo al teléfono y vi que el nombre en la pantalla del teléfono de Denise aparecía como Cariño. La llamada era de su novio, que nunca se había mostrado antes. Sabía que Cariño era Simon. El teléfono estaba cerca de mí, así que extendí la mano para contestar y dije en voz alta a propósito: Denise, tu futuro maridito te está llamando. Contestaré la llamada por ti. ¿De acuerdo? Denise entró en pánico cuando me escuchó y saltó del sofá para acercarse rápidamente a mí y arrebatarme el teléfono de la mano. Sin embargo, resbaló y perdió el equilibrio. Se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo y su vientre recibió el impacto. Denise yacía boca arriba en el suelo mientras se agarraba el vientre con fuerza, luciendo como si sintiera un dolor extremo. Yo estaba sonriendo, pero rápidamente cambié a una expresión de preocupación. Denise, ¿por qué te agitaste tanto? Deberías tener cuidado cuando estás en un estado de embarazo tan avanzado. Si te pasara algo, podría ser yo quien vaya a ese centro que tu futuro maridito te reservó. Su teléfono continuó sonando en mi mano mientras yo seguía burlándome de ella y fingiendo contestar la llamada. Denise, tu teléfono no para de sonar. Tal vez debería pedirle que venga rápido y te lleve al hospital. Antes de que pudiera terminar mi oración, Denise se levantó rápidamente del suelo mientras reprimía su dolor para arrebatarme el teléfono de la mano. No, está todo bien. Estoy bien. Mi novio está muy ocupado. No lo molestemos. Cuando Denise se fue de mi casa, su rostro estaba contorsionado por mucho dolor, pero aún así me recordó que me asegurara de llevar el colgante puesto en todo momento. Apenas pude ocultar mi reacción mientras ella luchaba por mantenerse en pie, claramente afectada, pero todavía hacía todo lo posible por fingir que estaba bien. Denise lució peor en los días siguientes. Su vientre crecía de forma antinatural, y su piel empezó a presentar cambios extraños, ásperos y oscuros. A pesar de su condición, Denise insistía en venir a mi casa todos los días. Cada vez que me visitaba, se quedaba mirando mi vientre. Elisa, ¿sientes alguna molestia? La miré y me desabroché la camisa para mostrarle mi vientre. Me había dibujado muchas estrías de acuerdo con lo que recordaba de mi vida pasada. Me quejé con ella. No tengo idea de qué está pasando, Denise. Me han salido muchísimas estrías y me siento cansada todo el tiempo. Denise pareció aliviada cuando vio las estrías en mi vientre. Sonreí y dije: tu vientre ha crecido bastante, Denise. Escuché que cuando se pone tan grande, generalmente significa que podrías estar embarazada de gemelos o trillizos. ¿Te has hecho una ecografía en el hospital? Se cubrió el vientre con la mano mientras respondía con una sonrisa. Por supuesto que sí. El doctor dijo que mi bebé está muy sano. Denise continuó visitándome todos los días, y si esto continuaba, podría sospechar que mi colgante era falso. Con eso en mente, le di una excusa al día siguiente para ir a la casa de mi abuela a descansar mientras esperaba que naciera mi bebé. A mi abuela nunca le había caído bien Denise porque era la hija de mi madrastra, mientras que Denise le correspondía el sentimiento. Por eso estaba segura de que no me visitaría a menudo en la casa de mi abuela. Mi bebé siguió creciendo sanamente bajo el amor y el cuidado de mi abuela.
Justo cuando pensé que Denise había bajado la guardia por completo, apareció en la casa de mi abuela 3 días después, acompañada por Simon. Simon dijo: Elisa, estoy aquí con Denise para llevarte a casa. Tu abuela se está haciendo mayor y no está bien que te impongas a ella. Simon estaba ayudando a Denise a salir del coche, ya que tenía dificultades con su movilidad. Se veía igual que yo en mi vida pasada. Sus ojos se habían hundido y parecía estar en los huesos. Incluso tenía una bufanda alrededor del cuello para cubrir las estrías negras en ella. Denise se quedó mirando mi vientre en el momento en que salió del coche. Aunque mi vientre era mucho más pequeño que el de Denise, todavía se consideraba de un tamaño normal. El vientre de Denise era anormalmente enorme, causándole un gran desequilibrio. Necesitaba ayuda incluso cuando caminaba normalmente. Abrió mucho los ojos mientras miraba directamente a mi vientre sano. ¿Has estado sintiendo alguna molestia últimamente, Elisa? Fingí mirarlos con incredulidad. Me siento bien. ¿Por qué preguntarías algo así de repente? Mi respuesta pareció asustar a Denise. Me abrió la parte de la camisa que cubría mi vientre. ¿Por qué han desaparecido tus estrías, Denise? Eso es imposible. ¿No sientes ninguna molestia en absoluto? Le di un manotazo a la mano de Denise. ¿Qué quieres decir, Denise? ¿Estás esperando que sienta molestias? Fue entonces cuando mi abuela regresó de alimentar a sus cerdos. Ella murmuró: ¿Qué le pasa a esa cerda preñada? Su temperamento ha estado estallando últimamente. Denise se giró para mirar y se quedó atónita cuando vio el colgante alrededor del cuello de la cerda en el corral de los cerdos. Abrió mucho los ojos y dijo curiosa: Elisa, calla. ¿Por qué el colgante que tenía está alrededor del cuello de esa cerda? ¿Por qué el colgante que tenía está en esa cerda? El grito de Denise rasgó el aire con la mente de la mano. Yo no respondí de inmediato. Me quedé quieta, sintiendo el peso de su mirada clavarse en mi espalda, mientras el olor húmedo del corral se mezclaba con el viento seco de la tarde. Giré lentamente. ¿De qué hablas? Mi voz salió suave, casi aburrida, como si no entendiera la gravedad de lo que acababa de descubrir. Pero lo entendía, cada detalle, cada segundo de ese momento lo había esperado. Denise avanzó tambaleándose, con una mano apretando su vientre desproporcionado. Su respiración era irregular, corta. Simon la sostuvo por el brazo, pero sus ojos estaban fijos en el collar que colgaba del cuello de la cerda. El mismo colgante, el mismo que había decidido nuestro destino en otra vida. «Ese es el mío», insistió Denise, su voz temblando. «Yo te lo di». La cerda gruñó, inquieta, moviendo la cabeza. El colgante brilló apenas bajo la luz del atardecer, como si respirara. Sonreí, no lo suficientemente amplio como para que lo notaran, pero lo suficiente como para saborearlo. «Ah, ¿ese?» Di un paso hacia el corral, apoyando una mano sobre la madera vieja. Mi abuela cree mucho en esas cosas. Dijo que protegería a los animales, especialmente a los que están por dar a luz. Mentí sin esfuerzo. Denise me miró como si intentara atravesarme. No, susurró. Eso no tiene sentido. Y claro que no lo tenía. No para ella. Porque Denise sabía perfectamente lo que ese colgante hacía. Y también sabía lo que significaba que ya no estuviera en mi cuello. Simon frunció el ceño. Elisa, deja de jugar. Denise gastó una fortuna en eso. Giré hacia él, ladeando la cabeza. ¿Una fortuna? Lo miré directo a los ojos. ¿Curioso? Porque yo también gasté una fortuna en algo igual. El silencio cayó como una losa. Denise se congeló. Sus dedos se tensaron sobre su vientre. Ahí estaba. El primer quiebre. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Simon. No respondí de inmediato. En cambio, caminé despacio hacia Denise. Podía oler su miedo. Era distinto al de antes. Más denso, más desesperado. Me incliné ligeramente hacia ella, lo suficiente para que solo ella pudiera escucharme. ¿De verdad quieres que lo diga en voz alta? Sus pupilas se contrajeron. Tú, susurró. ¿Tú recuerdas? Ahí estaba, la confirmación que no necesitaba, pero que disfruté obtener. Me enderecé, sonriendo con dulzura. ¿Recordar qué? Simon miraba entre nosotras, confundido. Pero Denise ya no lo estaba. Su respiración se volvió más errática.
Y entonces, la cerda chilló. Un sonido agudo, incómodo. Todos giramos. El animal comenzó a moverse inquieto, su vientre temblando de una forma incorrecta. Demasiado violenta, demasiado sincronizada, como si algo dentro de ella respondiera a otra cosa, a otro cuerpo, a otro destino. Denise dio un paso atrás. No, no puede ser. Yo no aparté la mirada, porque sabía exactamente qué estaba pasando. El intercambio ya había comenzado, y esta vez no era yo quien iba a pagar el precio. La cerda soltó otro chillido, y Denise gritó al mismo tiempo. ¡Algo está mal! El grito de Denise se mezcló con el chillido agudo de la cerda, creando un eco inquietante que parecía vibrar dentro de mi pecho. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y entonces lo sentí. Un pulso. No en mí, en ella. Denise se dobló ligeramente hacia adelante, sus dedos clavándose en su vientre como si intentara contener algo que empujaba desde dentro. Simon, jadeó. Algo. Se está moviendo. No era el tipo de movimiento que una madre describe con ternura. Era brusco, desordenado, antinatural. Simon la sujetó con más fuerza. Tranquila, Denise. Solo es el bebé. ¡No! Lo interrumpió casi desesperada. No es así. Esto no es normal. La observé en silencio. Cada reacción, cada gesto, era exactamente como lo recordaba. Pero esta vez, no era yo quien lo vivía. Di un paso más cerca del corral. La cerda comenzó a girar sobre sí misma, inquieta, raspando el suelo con las pezuñas. El colgante brillaba con una intensidad tenue, pulsando como si tuviera vida propia. Un ritmo, constante, conectado. Mis ojos bajaron lentamente hacia el vientre de Denise, y lo vi. Un leve movimiento, desplazándose bajo su piel, no como una patada, sino como algo que se arrastraba. Denise soltó un gemido ahogado. No, no, susurró. Esto no es lo que debía pasar. Sonreí apenas. ¿Qué era lo que debía pasar, Denise? Ella levantó la mirada hacia mí. Y por primera vez, había miedo real. No el miedo calculado de alguien que manipula, sino el miedo de alguien que ha perdido el control. Tú, dijo con dificultad. Tú debías llevarlo. Simon frunció el ceño. ¿Llevar qué? Silencio. Denso. Incómodo. Denise apretó los labios, como si hubiera dicho demasiado. Pero ya era tarde. Me acerqué un paso más. ¿Por qué no le explicas, Denise? Incliné la cabeza, observándola. Explícale cómo funciona realmente ese colgante bendecido. Simon miró entre nosotras. ¿De qué están hablando? La cerda volvió a chillar, más fuerte, más agudo. Y en ese mismo instante, Denise gritó. Cayó de rodillas. Sus uñas rasgaron la tierra mientras su cuerpo se tensaba. ¡Sáquenmelo!, gritó. ¡Sáquenlo de mí! El sonido me recorrió la piel como un recuerdo antiguo. Exactamente esas palabras. Exactamente ese tono. Yo las había dicho, en otra vida, pero ahora era diferente. Ahora yo estaba de pie, observando, respirando con calma. Simon estaba completamente desorientado. Denise, basta. Tenemos que llevarte al hospital. Intentó levantarla, pero ella lo empujó con una fuerza inesperada. No entiendes, jadeó. Esto no es mi bebé. El silencio cayó como una sentencia. Simon se quedó inmóvil. ¿Qué? Yo dejé escapar una risa baja. Por fin, ambos me miraron. Denise con terror, Simon con confusión. Tardaste en decirlo. Continué. Pensé que lo admitirías antes. Denise negó con la cabeza. Tú no deberías saberlo. La miré fijamente, y esta vez no oculté nada. Recuerdo todo. Cada palabra cayó con precisión, como una llave girando en una cerradura. Denise dejó de respirar por un segundo. Simon retrocedió. ¿Recordar qué? No aparté la mirada de ella. La otra vida. El viento sopló entre los árboles. El colgante brilló de nuevo, y la cerda se quedó completamente inmóvil, como si también estuviera escuchando. Denise comenzó a temblar. No.
Esto no puede estar pasando. Di un último paso hacia ella. Oh, sí está pasando. Me incliné ligeramente. Y apenas está comenzando. Detrás de nosotros, la cerda dejó escapar un sonido grave, profundo, como si algo dentro de ella acabara de despertar. El sonido grave de la cerda no se detuvo, se arrastró por el corral como un eco profundo, vibrando en la madera, en el aire, en los huesos. Denise levantó la cabeza lentamente, como si ese sonido la estuviera llamando. No, murmuró. No puede estar ocurriendo otra vez. Otra vez. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Simon me miró. Elisa, ¿de qué está hablando? No respondí de inmediato. Mis ojos seguían fijos en Denise. Su rostro había cambiado. Ya no era solo dolor, era reconocimiento. Díselo tú, susurré. Tú empezaste todo esto. Denise negó con la cabeza, temblando. Yo solo quería vivir. Solté una risa suave. No, tú querías ganar. El viento agitó el cabello de Denise. Sus manos seguían apretando su vientre, pero ahora no lo hacía por instinto, sino por miedo a lo que sabía que venía. Simon dio un paso atrás. ¿Alguien me va a explicar qué demonios está pasando? Me giré hacia él lentamente. Tu hijo. Silencio. ¿Qué pasa con mi hijo? Preguntó, tenso. Incliné la cabeza. ¿Cuál de todos? La confusión en su rostro fue inmediata. ¿De qué estás hablando? Denise cerró los ojos con fuerza. No lo digas. La ignoré. El colgante bendecido no protege. Continué. Intercambia. Simon frunció el ceño. ¿Intercambia qué? Di un paso hacia él. Destino. Esa palabra cayó como un peso invisible. La vida, la salud, incluso lo que crece dentro de un vientre. El silencio fue absoluto, hasta que Denise soltó una risa rota. Se suponía que no lo entenderías, dijo casi en un susurro. Nadie lo hace. La miré fijamente. Yo lo entendí cuando ya era demasiado tarde, y entonces recordé el dolor, el vacío. El momento en que todo dentro de mí dejó de moverse, pero no lo mostré. No le daría ese poder otra vez. Simon negó con la cabeza. Esto es absurdo. ¿Lo es? Respondí suavemente. Señalé a Denise. Mírala. Y lo hizo. Por primera vez, de verdad. Su mirada bajó hacia el vientre de Denise, y esta vez no vio solo tamaño. Vio el movimiento, un desplazamiento lento, irregular, como si algo no encajara. Su rostro cambió. Denise, dijo en voz baja, ¿qué está pasando contigo? Ella no respondió, porque en ese momento, la cerda chilló de nuevo. Pero no fue igual que antes. Este sonido fue más agudo, más corto, más definitivo. Todos giramos. El animal estaba completamente rígido. Su cuerpo temblaba levemente. El colgante brillaba con una intensidad pulsante. Y entonces, silencio. Total. Demasiado total. Mi corazón latió una vez, fuerte. Y luego, la cerda dejó escapar un último sonido, bajo, casi humano. Denise gritó. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si algo dentro de ella respondiera al mismo tiempo. ¡No! ¡No ahora! Simon la sostuvo, aterrado. Tenemos que irnos ya. Pero Denise no se movía. Sus ojos estaban fijos en la cerda. Se está completando, susurró. El intercambio. La miré, y por primera vez sentí algo diferente. No era odio, no era rabia, era certeza. Sí, dije en voz baja. Di un paso hacia ella. Pero no como tú creías. Denise negó con la cabeza frenéticamente. No, yo lo hice bien. Yo seguí todo. Me acerqué más. Cometiste un error. Sus ojos se abrieron. ¿Cuál? Sonreí, lentamente. Pensaste que yo no recordaría. El mundo pareció detenerse, y en ese instante, Denise soltó un grito desgarrado. Su vientre se tensó de forma antinatural, y algo, dentro de ella, empujó. Pero esta vez, no era solo un bebé intentando nacer. El aire se volvió pesado. No como antes.
no como el miedo común. Esto era distinto. Era como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Denise seguía arqueada, su cuerpo rígido, sus dedos hundiéndose en su vientre mientras un sonido bajo escapaba de su garganta. No era un grito claro, era algo más contenido, más oscuro. No, no, esto no está bien, murmuraba. Yo no me moví, solo observé, porque ya sabía cómo se sentía ese momento. El punto sin retorno. Simon, en cambio, estaba entrando en pánico. Tenemos que llevarla al hospital ahora. Intentó levantarla, pero Denise lo agarró del brazo con fuerza. No, susurró con desesperación. Si voy, ellos lo verán. ¿Ver qué? Preguntó él completamente perdido. Ella no respondió. Sus ojos se clavaron en mí, y en ese instante entendí que ya no podía mentirse a sí misma. Díselo, le dije tranquila. Ya no puedes ocultarlo. Denise tragó saliva. Su voz salió rota. No es completamente humano. El silencio que siguió fue más frío que el viento. Simon se quedó inmóvil. ¿Qué acabas de decir? Yo avancé un paso. Lo mismo que yo descubrí demasiado tarde. Denise comenzó a llorar, pero no apartaba la mirada de mí. Se suponía que debía ser tuyo. La miré fijamente. Y en la otra vida, lo fue. Simon retrocedió. Esto es una locura, pero su voz ya no tenía convicción, porque lo estaba viendo. El movimiento bajo la piel de Denise ya no era sutil. Se marcaba, se desplazaba, como si algo buscara salida, pero no encontrara la forma correcta. La cerda, detrás de nosotros, volvió a emitir un sonido bajo. Esta vez, más débil. Me giré lentamente. El animal yacía de lado, respirando con dificultad. El colgante seguía brillando, pero su luz ya no era estable. Parpadeaba, como si el proceso estuviera llegando a su fin. Denise también lo sintió. No, no puede terminar así, jadeó. Claro que sí, respondí. Me acerqué al corral. La madera crujió bajo mis dedos. El intercambio necesita equilibrio. Denise negó con la cabeza. Yo hice el ritual completo. No, la interrumpí. Hiciste trampa. Silencio. Simon miraba entre nosotras, incapaz de seguir el hilo. ¿Qué ritual? ¿De qué están hablando? No lo miré. El colgante conecta dos destinos, continué, pero no crea vida, solo la desplaza. Denise respiraba cada vez más rápido. Yo solo quería asegurarme de que tu hijo viviera, terminé por ella. Nuestros ojos se encontraron, y de que el mío muriera. Sus labios temblaron, no lo negó, no podía. El viento sopló con más fuerza. El colgante brilló una última vez, y entonces la cerda se quedó completamente inmóvil. El silencio fue absoluto, demasiado absoluto. Denise soltó un sonido ahogado. Su cuerpo se tensó de nuevo. ¿Se terminó? Susurró. Yo asentí. Sí. Di un paso hacia ella. Ahora viene la parte que no calculaste. Simon pálido susurró. ¿Qué parte? Lo miré por primera vez. Cuando el destino regresa, siempre cobra con intereses. Denise gritó. Un grito diferente, más profundo, más irreversible. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Sus manos temblaban. ¡No! Esto no era lo que pedí. La observé en silencio. Nunca lo es. El viento se detuvo. El corral quedó en calma. Y en ese instante, Denise levantó la mirada hacia mí, con una certeza absoluta en sus ojos. No, susurró. Su voz se quebró. Esto no es un intercambio. Di un paso más cerca. Mi sombra cayó sobre ella, y sonreí. No. Me incliné ligeramente hacia su oído. Es una devolución. Denise dejó escapar un grito ahogado, y algo dentro de ella. Finalmente respondió. El grito de Denise no se apagó de inmediato. Se transformó. Se volvió más bajo, más contenido, como si su propio cuerpo intentara silenciarla desde dentro. Yo permanecí inmóvil frente a ella, sintiendo cómo cada segundo encajaba exactamente en el lugar que debía. No había caos,
No había azar, solo consecuencia. Haz que pare, jadeó Denise, aferrándose a mi ropa con dedos temblorosos. Tú sabes cómo detenerlo. Bajé la mirada hacia su mano. La misma mano que en otra vida me entregó el colgante con una sonrisa dulce. La misma mano que selló mi destino. La aparté con suavidad. No, respondí. Yo solo aprendí cómo funciona. Simon ya no entendía nada, pero el miedo lo había alcanzado. Elisa, basta. Esto se está saliendo de control. Solté una risa baja. No, Simon. Esto es exactamente el control. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué hiciste? Por primera vez, lo miré directamente. Lo mismo que ustedes hicieron conmigo. Silencio. Denso. Irrefutable. Denise volvió a gemir. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, y esta vez no intentó resistirse, porque ya lo sabía. El colgante, murmuró. Tú lo cambiaste. Asentí lentamente. Nunca fue tuyo desde el principio. El viento movió mi cabello. Compré 2. Sus ojos se abrieron con terror puro. No. Sí, me acerqué un poco más, lo suficiente para que pudiera verme sin distracciones. Uno para mí, y otro para asegurarme de que el intercambio no dependiera de tu mentira. Simon frunció el ceño. ¿Qué mentira? Denise cerró los ojos. Yo alteré el ritual. Su voz apenas era audible. ¿Cómo? Exigió Simon. Ella no quería decirlo, pero el dolor la estaba rompiendo. El colgante necesita 2 portadores, conscientes, jadeó. Pero, si uno no sabe... Lo miré. El intercambio sigue ocurriendo, pero se vuelve inestable. Simon dio un paso atrás. ¿Inestable? ¿Cómo? Denise soltó una risa rota. El destino no se transfiere limpio. Levantó la mirada hacia mí. Se deforma. El silencio se volvió insoportable, y entonces, su vientre se movió de nuevo. Pero esta vez, no fue un simple desplazamiento. Fue una presión, una forma, marcándose desde dentro. Simon retrocedió. No, eso no es posible. Yo no aparté la mirada. Lo es cuando fuerzas algo que no debía ocurrir. Denise comenzó a temblar. Yo solo quería que mi hijo viviera. Y lo hará, respondí. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. ¿Sí? Sonreí. Pero no era una sonrisa amable. Pero no como esperabas. La esperanza murió en su rostro. No. Me incliné ligeramente hacia ella. El destino no desaparece, Denise. Se redistribuye. El viento sopló de nuevo. El colgante en la cerda dejó de brillar, completamente, y en ese mismo instante, Denise dejó escapar un sonido ahogado. Su cuerpo se tensó, y algo dentro de ella se acomodó, no luchando, no resistiendo, sino aceptando. Eso fue lo más aterrador. Simon susurró. ¿Qué está pasando ahora? No aparté la mirada de Denise. Ahora, mi voz fue suave. El intercambio termina de decidir qué pertenece a quién. Denise abrió los ojos lentamente. Ya no había negación, solo certeza. No, susurró. Su voz tembló. Esto no es mío. Me acerqué un último paso, y respondí en voz baja. Nunca lo fue. El silencio cayó, pesado, final. Y entonces, Denise comenzó a reír. No de alivio, no de locura, sino de comprensión. Entonces, murmuró, tú también vas a pagar. Mis labios se curvaron apenas. No esta vez. Sus ojos brillaron. ¿Eso crees? Y en ese instante, el teléfono de Simon vibró. El sonido rompió el momento. Él lo miró. Dudó y contestó. ¿Sí? Silencio. Su rostro cambió. ¿Cómo que ya empezó? Mi corazón latió una vez. Fuerte. Simon me miró. Pálido. El hospital... Tragó saliva. Dicen que... tu bebé... se detuvo. No quería decirlo, pero yo ya lo sabía. Está naciendo. Las palabras de Simon quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Sentí como algo dentro de mí se contraía. No era dolor. Era reconocimiento.
El momento había llegado. Eso no es posible, susurró Denise, sacudiendo la cabeza. Tú estás aquí. No puede estar pasando. Pero yo ya estaba moviéndome. Mis pasos fueron firmes, rápidos, atravesando el patio sin mirar atrás. Elisa, espera, dijo Simon. No me detuve. Llévala contigo si quieres, respondí sin girarme. O déjala aquí. Ya no cambia nada. El sonido de mis pasos sobre la tierra seca marcaba el ritmo de mi respiración. Cada latido era más fuerte que el anterior. Mi bebé. No. Mi destino. El coche estaba donde lo había dejado. Abrí la puerta con manos firmes, pero en cuanto me senté, mis dedos temblaron apenas, solo un segundo. Luego giré la llave. El motor rugió, y me fui. El camino hacia la ciudad parecía más largo que nunca. Los árboles pasaban como sombras estiradas, y el cielo comenzaba a oscurecerse, tiñéndose de un gris profundo. Todo se sentía sincronizado, como si el mundo entero estuviera acompañando ese momento. Mi mano se deslizó hacia mi vientre. Silencio. Calma. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Y sin embargo, aguanta, murmuré. Solo un poco más. Las luces del hospital aparecieron a lo lejos, blancas, frías, casi irreales. Cuando estacioné, ya me estaban esperando. 2 enfermeras se acercaron rápidamente. Señora Eliza, necesitamos que entre ahora mismo. Asentí. No hice preguntas, porque ya sabía que no había respuestas simples. Los pasillos eran largos, demasiado largos. El sonido de mis pasos resonaba contra las paredes pulidas. Todo olía a desinfectante y tensión contenida. Me recostaron en una camilla. Luces sobre mí, voces, movimientos. Pero yo solo escuchaba una cosa, mi propio corazón. Todo está estable, dijo una voz médica. Pero el proceso es inusual. Cerré los ojos. Inusual. Sí. Eso ya lo sabía. Una contracción atravesó mi cuerpo. Fuerte. Real. Pero no como la recordaba. No había ese vacío. No había esa sensación de pérdida. Había presencia. Algo firme. Algo que estaba ahí. Está bien, susurré para mí misma. Esta vez, está bien. El tiempo dejó de existir. Solo había momentos. Respiración. Presión. Silencio entre cada oleada. Y entonces, un sonido. No de dolor. No de alarma. Un sonido pequeño. Breve. Pero claro. Abrí los ojos. ¿Mi bebé? Pregunté. Nadie respondió de inmediato. Eso fue lo primero que me heló. ¿Qué pasa? Una enfermera intercambió una mirada con el médico. El bebé está vivo. El aire volvió a mis pulmones, pero no completamente. Pero, insistí. El médico dudó. Y eso fue suficiente. Dígamelo. Silencio. 1 segundo. 2. Hay algo que necesitamos observar más de cerca. Mi corazón golpeó con fuerza. ¿Qué cosa? Nadie respondió. No directamente. En cambio, escuché otro sonido. Muy cerca. Muy suave. Un pequeño movimiento. Giré la cabeza. Y lo vi. Mi bebé. En brazos de la enfermera. Pequeño. Respirando. Vivo. Pero mis ojos se fijaron en un detalle. Uno solo. Suficiente. Algo en su piel, en la textura, en la forma en que la luz se reflejaba sobre ella. No era normal, no completamente. Mi respiración se detuvo. No, susurré. El médico dio un paso hacia mí. Necesitamos hacer algunos estudios, pero ya no lo escuchaba, porque en ese instante recordé, no el pasado, no el dolor, sino lo que Denise había dicho. El destino no se transfiere limpio. Mis ojos no se apartaron de mi hijo, y por primera vez sentí algo que no había previsto. Duda. No, repetí, más bajo. Esto no terminó. Y en ese mismo instante, el monitor a mi lado emitió un sonido irregular. El pitido irregular del monitor cortó el aire como una advertencia. No era constante. No era estable. Era errático. ¿Qué está pasando? Pregunté, sin apartar la mirada de mi hijo. El médico reaccionó de inmediato, revisando los indicadores. Solo una variación. Mantén la calma. Pero su voz no tenía calma. Lo supe. Lo sentí.
Mi atención volvió al bebé. La enfermera dudaba. Lo sostenía con cuidado. Demasiado cuidado, como si no estuviera segura de qué tenía entre sus brazos. Quiero sostenerlo, dije. Silencio. Ahora. La enfermera miró al médico. Él dudó. Solo un segundo. Y asintió. Cuando lo colocaron sobre mi pecho, todo el ruido desapareció. El mundo se redujo a ese instante. Su calor, su peso, su respiración. Estaba vivo. Eso era real. Eso nadie podía quitármelo. Mis dedos temblaron al recorrer su espalda. Su piel no era como la de un recién nacido común. Era más firme, más densa, como si ocultara algo bajo la superficie. Tragué saliva. Está bien, susurré. Está conmigo. El bebé se movió ligeramente. Un gesto pequeño, pero suficiente. Mis labios temblaron. Estoy aquí. Y entonces abrió los ojos. Fue un instante, pero lo vi. No había confusión, no había vacío. Había enfoque, demasiado enfoque. Mi respiración se detuvo. Eso no es normal, murmuró una de las enfermeras. El médico la hizo callar con una mirada. Pero ya era tarde. Yo también lo había visto. El bebé soltó un sonido suave. No un llanto. No exactamente. Era distinto, más grave, más contenido, como si ese pequeño cuerpo no supiera aún cómo expresar lo que era. Mis brazos se tensaron instintivamente, no por miedo, sino por protección. Nadie se lo lleva, dije. El médico dio un paso adelante. Necesitamos examinarlo. No. Mi voz fue firme, clara, irrompible. Aquí. Él me observó, midió mis palabras, y retrocedió, porque entendió algo. Ya no era una paciente, era una madre que no iba a ceder. El monitor volvió a emitir un sonido irregular, pero esta vez no me importó. Mi atención estaba completamente en mi hijo. Su respiración se estabilizó lentamente, y su mirada seguía fija en mí, como si me reconociera, como si supiera. El frío me recorrió la espalda. Tú, susurré. Tú también lo recuerdas. No tenía sentido, pero en ese momento, nada lo tenía. La puerta de la sala se abrió de golpe. El sonido me hizo girar la cabeza. Pasos apresurados, desordenados. Elisa. La voz. La reconocí antes de verla. Denise. Entró tambaleándose, apoyándose en la pared. Su rostro estaba pálido. Demasiado pálido. Sus ojos hundidos. Su respiración irregular. Simon venía detrás, intentando sostenerla. No deberías estar aquí, dijo él. Esto no está bien. Pero Denise no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mí. No, en el bebé. Déjame verlo, susurró. El ambiente cambió. Se volvió más denso, más tenso. Apreté a mi hijo contra mí. No. Denise dio un paso más. Su cuerpo parecía a punto de colapsar. Por favor, negué lentamente. Ya hiciste suficiente. El silencio cayó, pesado, final. Denise tragó saliva. Sus ojos brillaban, no de rabia, no de odio, sino de desesperación. Solo quiero confirmar algo. No respondí, pero tampoco la detuve. Ella se acercó, lentamente, con miedo, como si cada paso la acercara a una verdad que no quería ver. Y entonces, lo vio. Sus ojos se abrieron, su respiración se detuvo, su cuerpo se congeló. No, susurró. Su voz se quebró. No, no es posible. Yo no aparté la mirada. Sí lo es. Denise retrocedió un paso, luego otro, negando. Eso es mío. El silencio explotó en la habitación. Simon la miró, horrorizado. ¿Qué acabas de decir? Denise no lo escuchó. Sus ojos seguían fijos en el bebé. Eso no te pertenece. Apreté más fuerte a mi hijo y respondí en voz baja. Entonces ven. Levanté la mirada, directa, desafiante. Y quítamelo. El monitor volvió a sonar, pero esta vez nadie lo escuchó. Entonces ven y quítamelo. Mis palabras quedaron suspendidas entre nosotras como un desafío imposible de retirar. Denise no avanzó. Su cuerpo temblaba, pero no por debilidad, sino por comprensión. No, susurró. No puedo.
Sonreí apenas. Claro que no. El silencio en la sala era denso, casi físico. Simon miraba de una a otra, atrapado entre algo que ya no podía negar. «Alguien va a explicarme qué está pasando», dijo, con la voz quebrada. No aparté la mirada de Denise. «Tu hijo no es solo tuyo». Denise cerró los ojos con fuerza. «No digas eso». «¿Por qué no?», respondí. «Tú lo hiciste primero». El aire pareció enfriarse. Simon retrocedió un paso. ¿Primero? Denise negó lentamente. Yo solo desvié lo inevitable. Solté una risa baja. No, lo robaste. Sus ojos se abrieron. No. Sí. Mi voz no subió. No hizo falta. Tomaste algo que no te pertenecía, y ahora el equilibrio lo está reclamando. Denise miró al bebé otra vez. Su respiración se volvió irregular. No, ese no es el resultado. Esto no coincide. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué no coincide? Ella dio un paso hacia adelante. Esta vez, no la detuve. El colgante, murmuró. El intercambio debería haber sido completo. Mis dedos se tensaron sobre mi hijo. Lo fue. No, insistió. Si lo hubiera sido. Su voz se quebró. Yo no seguiría. Así. El silencio cayó. Pesado. Porque tenía razón. Algo no encajaba del todo. Y yo también lo había sentido. Entonces dilo. Susurré. ¿Qué hiciste exactamente? Denise me miró. Y por primera vez, no había arrogancia. Solo miedo. Dividí el destino. Mis ojos se afilaron. ¿Qué? Simon frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Denise tragó saliva. No confiaba en el ritual completo. Su voz temblaba. Así que no transferí todo. El aire se volvió más frío. Separé la vida y la forma. Un escalofrío me recorrió la espalda. Explícate. Denise bajó la mirada. La vida debía ir a mi bebé. Sus ojos subieron lentamente hacia mí. Y la carga al tuyo. Silencio. Absoluto. Mi mente encajó las piezas. Demasiado rápido. Demasiado claro. Miré a mi hijo. Luego a Denise. Pero algo falló. Ella asintió. Porque tú interferiste. Mis labios se curvaron apenas. No. Negué lentamente. Yo no interferí. La miré fijamente. Yo completé lo que tú rompiste. Denise retrocedió. No. Sí. Mi voz fue firme. 2 colgantes, 2 puntos de anclaje. El sistema se cerró. El médico observaba en silencio, sin intervenir, porque incluso él sentía que algo escapaba a toda lógica. Denise comenzó a respirar con dificultad. Entonces, susurró. Entonces eso significa que... No terminó la frase, pero yo sí. Que ahora todo está donde debe estar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Su cuerpo se dobló ligeramente. No. Eso no es posible. Simon la sostuvo. ¿Qué significa eso? Denise lo miró. Y finalmente, lo dijo. Que lo que está en ella, señaló a mi hijo. No es solo suyo. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era confuso. Era claro. Terriblemente claro. Miré a mi bebé. Su respiración era tranquila. Constante. Pero su mirada seguía siendo demasiado consciente. Entonces dime, Denise, susurré. Levanté los ojos hacia ella. ¿Qué parte es mía y qué parte es tuya? Denise abrió la boca, pero no respondió. Porque en ese instante, un dolor la atravesó. Se dobló completamente. ¡No! ¡Ahora no! Simon entró en pánico. Tenemos que ayudarte, pero Denise negó, con desesperación. No, ya no hay ayuda. Levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de terror absoluto. Porque si eso ya nació, su voz se quebró. Entonces, lo que está en mí... El silencio explotó. Todavía no ha terminado. Las palabras de Denise no fueron un grito, fueron una sentencia.
Su cuerpo se dobló aún más, aferrándose a sí misma como si intentara contener algo que ya no podía detenerse. Simon la sostuvo con torpeza, completamente superado. «Necesita ayuda», gritó. «Hagan algo». Pero nadie se movió, porque todos lo sentían. Eso que no tenía nombre, eso que no encajaba. Yo seguía sentada, con mi hijo entre mis brazos, observando. No con frialdad, no exactamente, sino con una claridad que nunca antes había tenido. «¿Qué queda, Denise?», pregunté en voz baja. Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba bañado en sudor, sus ojos desbordados de algo que ya no era solo miedo. Era certeza. «La parte que rechazaste», susurró. Fruncí el ceño. «No rechacé nada». «Sí lo hiciste», jadeó. «En la otra vida». El recuerdo cruzó mi mente como un destello. El momento, el vacío, el instante en que algo dentro de mí dejó de pertenecerme. Mi respiración se volvió más lenta. «Eso no fue rechazo», respondí. «Fue consecuencia». Denise negó débilmente. «Fue ruptura». Sus dedos se clavaron en su vientre. «Y lo que se rompe, no desaparece». El aire en la sala se volvió más pesado, más frío. «Se queda esperando». Simon retrocedió. «No entiendo nada», pero ya no importaba si entendía, porque estaba ocurriendo. Denise soltó un sonido ahogado. Su cuerpo se tensó, y esta vez no fue como antes. No fue solo dolor, fue respuesta. Algo dentro de ella se movió con una intención clara, marcándose, empujando, pero no hacia afuera, sino como si buscara otra dirección. Mis ojos se entrecerraron. «No». Me puse de pie lentamente, aún sosteniendo a mi hijo. «Eso no debería pasar». Denise soltó una risa rota. «Nada de esto debería». Su mirada subió hacia mí. «Pero tú lo completaste». Un escalofrío me recorrió. «¿Qué hiciste exactamente, Denise?». Ella respiró con dificultad. «Cuando dividí el destino», murmuró, «no eliminé nada. Solo lo separé». Mis manos se tensaron. «¿Separaste qué?». Sus ojos brillaron. Lo que no podía sobrevivir, por sí solo. El silencio se volvió insoportable. Mi mente comenzó a encajar piezas que no quería aceptar. «No». Denise asintió débilmente. «Sí». Su voz se quebró. «La parte que no era humana». El mundo pareció detenerse. Miré a mi hijo, luego a Denise. «Entonces, lo que está en mí». «Está completo», respondió ella. Tragué saliva. «¿Y lo que está en ti?». Denise sonrió. Pero no era alivio. Era rendición. «Es lo que sobró». El silencio explotó en la habitación. Simon negó con la cabeza. «No, esto es imposible», pero ya nadie lo escuchaba, porque en ese instante, Denise gritó, un grito profundo, distinto. Su cuerpo se arqueó hacia adelante, y sus manos se hundieron en su vientre. «No, no quiero esto». El aire se volvió denso. Los monitores comenzaron a emitir sonidos irregulares. Las luces parpadearon levemente. Mi hijo se movió. No como antes. Esta vez, reaccionó. Sus pequeños dedos se tensaron. Sus ojos se abrieron, directamente hacia Denise, como si reconociera algo. Como si respondiera. Mi corazón latió con fuerza. «No», susurré. Denise levantó la mirada y sonrió. Una sonrisa rota. «¿Lo sientes?». No respondí. Pero sí. Lo sentía. Una conexión, invisible, pero innegable, entre lo que estaba en mis brazos y lo que aún luchaba dentro de ella. «No terminó», repitió. Su voz fue apenas un hilo. «Hasta que todo vuelva a un solo lugar». Mis dedos se aferraron a mi hijo. «Eso no va a pasar». Denise me miró y negó lentamente. «No depende de ti». El silencio cayó. Y entonces, su cuerpo se tensó una última vez. «Depende de lo que él elija». Mis ojos bajaron lentamente, hacia mi hijo, y en ese instante, él me devolvió la mirada, como si hubiera entendido cada palabra. Sus ojos no eran los de un recién nacido.
Eran demasiado firmes, demasiado conscientes, y estaban mirando a Denise. El tiempo pareció estirarse, volverse espeso. Nadie habló. Nadie se movió. Ni siquiera yo. Porque en ese instante entendí algo que no había considerado. No era solo destino. No era solo intercambio. Había voluntad. Denise cayó de rodillas. Su cuerpo ya no resistía. No, susurró. No lo dejes elegir. Mi respiración se volvió lenta, pesada. No depende de mí, respondí. Mis brazos se cerraron más alrededor de mi hijo. Nunca dependió. El bebé se movió ligeramente. Un gesto pequeño, pero cargado de intención. Su mirada no se apartaba de Denise. Y entonces, su pequeño cuerpo se tensó. No como un espasmo, sino como una decisión. El aire en la habitación cambió. Los monitores se estabilizaron de golpe. El parpadeo de las luces cesó. Todo se alineó. Denise lo sintió. Su cuerpo dejó de luchar. Sus manos cayeron lentamente a los lados. No, murmuró. Ya decidió. El silencio fue absoluto. Yo no respiraba. No podía. Porque algo había cambiado. Mi hijo relajó su cuerpo. Sus dedos se soltaron. Su mirada se suavizó. Por primera vez, parecía un bebé. Solo un bebé. Mi pecho se llenó de aire de golpe. Está bien, susurré. Las enfermeras se acercaron cautelosas. El médico revisó los monitores. Todo está estable, dijo sorprendido. Completamente estable. Pero yo no lo miré. Solo a él. Solo a mi hijo. Denise soltó una risa débil, vacía. Claro, murmuró. Claro que lo está. Levanté la mirada hacia ella. Su rostro ya no mostraba lucha, ni rabia, ni miedo, solo agotamiento. ¿Qué hiciste?, pregunté. Mi voz fue baja, casi un susurro. Denise me miró, y por primera vez, no había engaño. Nada, una pausa. Él eligió. Tragué saliva. ¿Elegir qué? Sus labios temblaron apenas. Ser completo. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado, era definitivo. Miré a mi hijo. Su respiración era tranquila. Su piel, normal, completamente normal. Nada extraño, nada fuera de lugar, como si todo hubiera encajado finalmente. Entonces, susurré, ¿qué queda en ti? Denise bajó la mirada hacia su vientre. Lento, vacío, demasiado vacío. Sus manos lo tocaron. Sin presión, sin dolor, solo ausencia. Nada, respondió. Simon dio un paso adelante. Denise, pero ella negó. Ya está. Levantó la mirada hacia mí. Siempre tuvo que volver a un solo lugar. Mis brazos se cerraron instintivamente alrededor de mi hijo. Y eligió el mío. Denise asintió. Una sola vez. Sí. Sus ojos se suavizaron. Porque tú lo aceptaste todo. Una pausa. Incluso lo que no entendías. El silencio se asentó, pesado, pero en calma. Simon no dijo nada. No podía, porque ya no había nada que entender. Solo consecuencias. Denise exhaló lentamente. Su cuerpo se relajó por completo. Demasiado. Supongo, murmuró, que esta vez... ¿Perdiste tú? Fruncí ligeramente el ceño. No, negué. Esta vez no era un juego. Ella sonrió. Débil. Nunca lo fue. Sus ojos se cerraron lentamente. No de forma violenta, no abrupta, sino como alguien que finalmente deja de resistir. El silencio la envolvió. Y no se rompió. Nadie habló. Nadie se movió. Yo solo me quedé ahí, sosteniendo a mi hijo, sintiendo su respiración, su calor, su vida, real, completa, mía. Y esta vez, nadie podía quitármelo.